muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Manuel, por todo lo que hiciste para poder estar acá. Es para mí un gusto estar viendo caras conocidas, a Brumel, Carito, Shirley, varios de los pediatras con los que hemos trabajado en Bogotá y conocer durante su residencia. Entonces, como dijo José Manuel, vamos a hacer 7 charlas. Vamos a empezar con una charla que para mí creo que es la charla más importante del día de hoy, en el sentido que es una charla que es transversal para todas las personas que vemos pacientes pediátricos en cualquier sitio, como puede ser urgencias, hospitalización, hasta las unidades de cuidado crítico. Y la llamamos herramientas de evaluación del deterioro clínico del paciente, pues en urgencias, pero se puede decir también en el piso o de pediatría. Entonces, yo siempre trato que en las presentaciones nos hagamos unas preguntas del por qué y para qué. Entonces, cuando hablamos de herramientas y por qué las utilizamos, generalmente nos han enseñado en la universidad que sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, todas estas cosas. Y una de las cosas o la primera herramienta de la que vamos a hablar, que es el triángulo de aproximación pediátrico, es qué tan sensible es. El año pasado se cumplieron 30 años desde que se planteó por la Academia Americana de Pediatría y la seguimos usando. Pues idealmente en todos lados, que es tan sencilla, que se demora menos de 20 segundos, pero lo que cogemos con esta herramienta es el paciente verdaderamente enfermo. Y una de las cosas por las que tenemos que vernos en el servicio de urgencias o en el área de hospitalización es qué es la fiabilidad interobservador e intraobservador. Todos queremos que no nos equivoquemos cuando decimos un niño está crítico, es que todos digamos si realmente está mal, ¿sí? Que hoy todos digamos, si nos ponen el mismo niño al frente, todos digamos, sí, está malo y toca verlo en urgencias, y no, ay, es que estaba perencejita, entonces lo mandó para la casa, estaba perencejita, si lo entró como trias 3, estaba perencejita y lo entró como trias 1. Todos debemos hablar el mismo idioma. ¿Qué porcentaje de subtrias o sobretrias se considera aceptable? Y desafortunadamente nosotros no tenemos categorizado las diferentes clasificaciones de trias en los servicios de urgencias a nivel país, cuál utilizar. Entonces nos equivocamos en el triage y el problema es cuando es el subtriage, porque le ponemos un triage menos grave al paciente del que necesita. Si me equivoco en favor del paciente, pues mejor, pero cuando me equivoco en contra, ahí es donde hay más problemas. Una herramienta que vamos a hablar posteriormente, que es el PWS, que son signos de alarma temprano pediátrico, que ya se ha evaluado en servicios de urgencias, en hospitalización, en áreas de subespecialidades pediátricas, y que probablemente lo hacemos de una forma no tan objetiva, pero lo hacemos a diario, pero que idealmente deberíamos utilizarlo en todas las historias y referenciarlo como tal. Y esta pregunta, un paciente con PWS mayor de 3, ¿en cuánto tiempo, si no le hacemos nada, podría entrar en un código azul, o sea, en una parada cardiorrespiratoria? Y una pregunta que siempre nos hablamos es, con respecto a las herramientas de evaluación y manejo de ciertas situaciones amenazantes, ¿tenemos claro en qué escenario trabajamos? Y no es igual trabajar en el hospital de Yopal, o en el hospital de la Misericordia en Bogotá, o en el hospital de Agua Azul, o en el hospital de Maní. Todos son sitios diferentes y tenemos que evaluar con qué herramientas contamos y cómo las vamos a utilizar. Y una de las cosas que vamos a hablar en esta charla, y cuando hablemos de trauma y cuando hablemos de líquidos, es que no nos debemos quedar con el paciente en el sitio incorrecto, ¿sí? Que es uno de los problemas que a veces tenemos muchos, que llegan los pacientes tarde en el sitio donde mejor atención se le puede brindar, basado en los recursos que tiene la institución. Porque uno no puede tener un cuarto nivel en un sitio que tiene una población de 20.000 o 30.000 habitantes. Y eso es una de las cosas que es en este momento donde estamos corriendo, y no es por hablar de política, con la reforma de salud. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con la reforma de salud desde ese punto de vista de la atención? Porque lo que más nos preocupa no es la atención primaria, es cómo vamos a hacer con lo que hemos ganado, que es con la atención ya hospitalaria. ¿Sí? ¿Cómo van a llegar los pacientes a los sitios donde toca atenderlos? Porque uno no puede tener en un sitio de 20.000 habitantes todas las subespecialidades pediátricas, todas las subespecialidades de adultos. Entonces, ya haciendo la introducción, este es el desarrollo de los temas que vamos a mencionar, espero yo que en unos 30 minutos, para que no se aburran con esta primera charla, ¿sí? Pero lo que buscamos es esto, predecir el deterioro clínico en el niño basado en el paciente, en la predicción clínica
en dónde está, y todo para mejorar los resultados y reducir los eventos amenazantes de la vida. ¿Sí? Todos queremos que al niño le vaya bien. Creo que a nadie se le cabe en la cabeza que quiera que a un paciente le vaya mal. Y eso es lo que vamos a buscar. Y entonces lo importante es que la detección temprana del deterioro clínico supone un desafío. Existen múltiples variables que aumentan o reducen el riesgo. Entonces la edad, la etnia, el tiempo de evolución, los antecedentes de riesgo, el manejo recibido, o sea, hacer una historia clínica completa. Y acordarnos que esto es un proceso dinámico y se han propuesto diferentes métodos de evaluación que aún continúan en desarrollo. Y entonces, la evolución de estas herramientas en pediatría va de la mano de identificación de factores evitables, oportunidad de atención, mejor reconocimiento de los signos y síntomas de deterioro, entrenamiento del personal de salud y familiares y control de las condiciones de estrés y fatiga del personal de salud. Y esta creo que es la gráfica para mí más importante que nosotros nos tenemos que concientizar, ¿sí? O sea, yo lo hice en su momento y ya no lo hago porque ya no me da el cuerpo, pero yo hacía 48 horas en hospitalización en servicios de urgencias y eso es un riesgo para el paciente, porque uno se cansa y uno ve el mismo paciente todo el tiempo, ya no es igual que llegue otra persona con otra mentalidad o con haber dormido a pensar de una forma diferente en pro del paciente. Yo tengo que tener en cuenta que mi personal, y me alegra que acá haya de todos los niveles, auxiliares, jefes, médicos generales, pediatras, es porque todos debemos hablar el mismo idioma y yo le tengo que dar a mi grupo de enfermería las herramientas para que ella me ayude. Porque yo preguntaba ahorita, ¿cuántos pacientes hay en urgencias acá en el hospital? Y me dicen 36 en urgencias y en el piso 18. Y yo decía, ¿cuántos pediatras hay? 2 de turno en la noche. Y yo, pucha, difícil. Necesito mucho apoyo del personal de enfermería. Y si el personal de enfermería no sabe detectar el paciente crítico, podemos correr riesgo de que el paciente se nos complique. Y eso es a lo que le tenemos que apostar, a disminuir ese riesgo. Y claramente todo es una inversión o unos costos que hay que sopesar, pero en la medida de las posibilidades, con los recursos que tenemos que tratar de hacerlo mejor. Y es hacia allá donde vamos. No estoy diciendo que está mal. O sea, nosotros en el Hospital de la Misericordia, en el servicio de urgencias en la noche, con 100 niños que podemos tener una noche, podemos tener 3 pediatras o 4 con 3 médicos generales que además tienen que, aparte de ver los 100 niños hospitalizados, hacer la consulta. O sea, no estoy diciendo que lo que acá está mal, sino que probablemente hay que sopesar muchos indicadores hasta económicos para definir qué personal tenemos en los servicios de urgencias. Entonces, por eso nos tenemos que capacitar todos. Y la parte más importante, y siempre lo digo, es el personal de enfermería, que ellos son la segunda visión de los niños y nos pueden decir, oiga, doctor, este niño está como malito. Y a eso hay que ponerle cuidado, porque todos en un momento dado, una enfermera puede tener más experiencia con sus hijos, con sus sobrinos, con sus primos y nos pueden ayudar en ese aspecto. Entonces, las herramientas que acá mencionamos, vamos a empezar con triángulo de aproximación pediátrica, como dije anteriormente, empezó en 1992 y evalúa 3 cosas: apariencia, respiración y circulación. ¿Sí? ¿Y qué es? Es una impresión inicial, se realiza en los primeros segundos. Ahorita mostraré una gráfica que nos debemos demorar 20 segundos, es lo que yo siento. No necesitamos saturación de oxígeno, no necesitamos frecuencia cardíaca, no necesitamos nada, solo como yo lo veo, y yo digo, uy, está como malito, ¿sí? Y nos genera, esto es lo que hay que mirar. En apariencia, el tono del niño, la interacción con el medio, si se consuela con la madre, cómo está la mirada, qué características tiene el llanto. Entonces una mamá sabe cuando su niño llora porque tiene chichi o popó en el pañal, cuando tiene hambre, pero hay llantos que uno dice, lo desespera en un servicio de urgencias, uno dice, un gotellito que también a ver si callamos a este niño porque no me lo aguanto, ¿sí? Y es lo que tenemos que mirar, nivel de conciencia y la capacidad de interacción. En respiración, sonido respiratorio, si tiene estridor, si tiene quejidos, si se le oyen sibilancias audibles, qué posición toma para respirar, si tiene retracciones, si tiene aleteo. Miren, nadie habla de saturación de oxígeno. Y circulación, si la piel está pálida, está moteado o está cianótico el niño. Y esto nos genera 7 estados fisiopatológicos, ¿sí? Que son, si el paciente no tiene alterado ninguno de los 3 aspectos, puede estar estable, no quiere decir que no toque verlo en urgencias. Si tiene alteración de la B, dificultad respiratoria; alteración de la A y la B, falla respiratoria; alteración de la A y la C, choque descompensado; solo la C, choque compensado; alteración de la A, disfunción metabólica; y alteración de las 3 partes, falla cardiopulmonar. Y acá tengo que hacer
Una consideración que es para mí muy importante y que todos los días se lo repito a los estudiantes es que no todos los niños necesitan destroza como líquidos endovenosos. La palabra de solución pediátrica debería desaparecer, porque no todos los niños necesitan destroza, pero sí un niño que tenga alteración de la apariencia necesita una glucometría para definir qué líquido le voy a colocar. Si tiene 40 glucometría, pues sí, pero ¿y si tiene 180? Probablemente lo que necesita, si lo vaya a dejar en ayuno, es una solución isotónica como el lactato de Ringer. Entonces es de las cosas que tenemos que plantearnos acá. ¿Sí? Y una de las cosas más importantes, como dije al principio, el triángulo de aproximación pediátrica es muy sensible. Entonces, cuando tengo alterado una parte del triángulo, puedo hospitalizar entre el 18 al 35% de los niños. Y miren esto, es que a nosotros el niño que nos preocupa es el respiratorio, pero el que más nos debe preocupar es el que tiene alterada la apariencia y el que tiene alterada la perfusión. Una crisis asmática puede tener dificultad respiratoria, pero si yo le pongo bien sus inhaladores, puede ser que a las 3 o 4 horas esté bien. Si me llega un niño con un CRUP y le pongo yo sus micros con adrenalina y su dexametasona en la cola, puede ser que a las 4 horas está bien. Pero un niño que esté hipoglicémico o que tenga una meningitis, a las 4 horas no va a estar bien probablemente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Es más importante la apariencia y la circulación que la respiración. No estoy queriendo decir que dejemos de lado el niño el respiratorio, pero cuando tenemos dos partes del triángulo alterado, se nos hospitalizan 2 de 3. Y si tenemos las 3 partes del triángulo, se nos hospitalizan el 95%. Entonces le tenemos que correr más. Y eso involucra que hay que hacerle. Entonces al paciente estable, pues se puede ver, pero generalmente necesita un tratamiento de unos paraclínicos específicos. El niño que tiene dificultad respiratoria por triángulo, lo primero que hay que ponerle es oxígeno. Y esa es una de las cosas que quiero que se lleven para la casa. No piensen en la saturación de oxígeno inicialmente, y menos en una ciudad como Yopal, que está mucho más bajo que a nivel de Bogotá. O sea, para que un niño se desature, tienen que pasar muchas cosas. Pero si tiene aleteo nasal, tiene tirajes intercostales, hay algo que no está bien. Y mientras lo tienen que ver o algo, pónganle oxígeno. ¿Que satura 92? Probablemente para Yopal 92 no está bien. Necesita un poquito, le falta un poquito. Probablemente necesita por ahí 95, 96. En falla respiratoria, ¿sí? Necesitamos que probablemente tener listo el equipo de manejo de vida avanzado, ponerle oxígeno y tomar exámenes específicos. Y en el paciente que tiene alteración de la sed, miren que delante de los líquidos está el oxígeno. Y es que acordémonos cuál es la definición de choque. Choque es una alteración entre la oferta y la demanda de oxígeno. ¿Sí? Entonces, no todo choque necesita líquidos, y cuando hablemos de la fisiopatología de los líquidos, vamos a mostrar que poner tanto líquido puede ser a veces más deleterio para el paciente. Yo no puedo ponerle a un choque cardiogénico la misma cantidad de líquidos que el niño que llega por diarrea choqueado. Entonces son cosas que nos tenemos que plantear. Y en los pacientes que están en choque descompensado, pues tenemos que tener todo lo de la vía endovenosa y pensar que el paciente puede entrar en una parada cardíaca y tener listo el equipo de RCCP, no salir corriendo por el carro de paro cuando ya el niño está en paro. ¿Listo? Y lo que hemos hablado que en la disfunción metabólica, aparte del oxígeno, la glucometría. ¿Listo? Entonces miren, este niño es el fácil. Uno lo ve y dice, se ve malito. Ese nadie dice que no está enfermo, ¿cierto? Pero entonces, lo que hay que recordar es que el triángulo detecta una situación que requiere una evaluación inmediata, que no debe ser retardada, ¿sí? Y debe ser complementada en el tiempo por otras herramientas. Y esta gráfica, que es una revista de enfermería, ¿sí? Lo que muestra es que el tiempo que se demoran en este estudio que fue hecho en Corea, en China y en Corea, es que la sensibilidad del triángulo está cercana al 100%, alrededor del 93%, con una sensibilidad del 99%, con un valor predictivo positivo del 85% y negativo del 99%. O sea, eso es muy bueno. Es una herramienta que sirve mucho. Y que el área bajo la curva del triángulo de aproximación pediátrica está en 0,96. Un área bajo la curva mayor de 0,8 es muy bueno. O sea, es una herramienta que es extremadamente sensible y tendríamos que utilizarla. Y en ese estudio comparan con otra herramienta que vamos a hablar ahorita, que es el PWS, entre enfermedad respiratoria y no respiratoria. Y esta herramienta, mire, área bajo la curva 0,93 y 0,98, pero siendo mucho mejor para no respiratorio, ¿sí? Con sensibilidades por encima del 80% y especificidades igual. Entonces, son herramientas muy sencillas que podemos utilizar en cualquier área para definir cuál paciente está peor.
El siguiente herramienta y que es una de las discusiones que mencionábamos en la introducción es el triage. ¿Qué significa triage? Clasificar, no devolver pacientes. Entonces, una de las cosas que siempre decimos, oiga, es que triage 4 es cita prioritaria, triage 5 es consulta externa. ¿Al cuánto tiempo están las citas prioritarias y al cuánto tiempo están las consultas externas? Entonces, debería clasificar es clasificar, ¿sí? No es devolver, porque uno no sabe qué pueda pasar, ¿sí? Y nos podemos meter en diferentes problemas legales. Entonces, uno tiene que pensárselo bien. ¿Listo? Y entonces, ¿cuáles son las áreas del impacto del sistema de triaje? Entonces uno siempre piensa, ingreso no necesario a una cama, una remisión errónea, un ingreso inapropiado, una utilización inadecuada de recursos. Pero acá está lo importante, adecuada categorización. Niños que verdaderamente requieren ingresar a una cama de urgencias, sensibilidad. Niños que no requieren ingreso a una cama de urgencias, especificidad. Entonces, esta nunca reemplaza el triángulo, pero incluye modificadores fisiológicos evaluables luego del triángulo. Ahí sí le metemos signos vitales, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y temperatura, ¿cierto? Y todo esto para tratar de evitar el error humano de la teoría del queso suizo, ¿sí? Entonces yo una vez tuve una reflexión con una jefe, le dije, jefe, llegó un niño de 17 años con dolor abdominal y usted le dio triage 4. Sí, yo lo vi bien. Le dije, pero mire el triage, 17 años y 150 de cardíaca. ¿Cómo así? Pero, doctor, se veía bien. Le dije, no puede estar bien si tiene 150 de cardíaca. Adivine dónde está el niño en este momento, jefe. No sé, doctor. Le dije, en la UCI del San Ignacio. ¿Sí? O sea, me tocó ver en el otro hospital donde trabajaba en ese momento y en la historia decía, consultó a tal hospital y tal. Entonces, cogí el nombre y me fui a revisar el triage y le dije, jefe, o sea, se salvó, pero tuvo que ir a otro hospital porque acá clasificamos, mano. Y es cosas que tenemos que evaluar y que uno a veces le pasa en ciudades grandes, que es que si acá no me atendieron, me dieron triage 4, pues se va a otra clínica. Acá de pronto, pues no sé cuántas clínicas, de pronto una o dos, entonces puede ser que llegue al mismo hospital, pero hay otras ciudades donde va a otro hospital y uno a veces no sabe qué termina pasando con ese niño. Entonces hay que tratar de evitar eso. Y acá, entonces miren lo que miramos, es que hay diferentes escalas, casi que todos los países industrializados tienen una diferente escala, ¿sí? Y depende también de los países. Entonces la forma de organización, la priorización de los pacientes según el grado de urgencia, independiente al orden de llegada, establece tiempo de espera razonable y compensar la relación número de pacientes versus recursos disponibles, ¿sí? Entonces una de las cosas que hay que recordar es que en nuestro país estos son los tiempos que nos dan para la atención, lo cual por lo menos en época respiratoria, por lo menos en el hospital de nosotros no se cumple. Triage 1 inmediato, triage 2 30 minutos, triage 3 hasta 2 horas, 4 de 2 a 4 y 5 consulta externa. Eso es lo que dice el ministerio en el 2015. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Y es acá donde me devuelvo, que hay situaciones que se nos pueden pasar con un triage mal hecho si no tenemos esto claro, ¿sí? En el sentido de las herramientas. Y una de las cosas que ahorita vamos a ver con el PWS es que hay triage, digamos 2 o 3, que si yo no lo manejo rápidamente, en 40 minutos puede entrar en parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Entonces, esos tiempos de 30 minutos probablemente no son reales, o por lo menos en la escala de clasificación de Manchester, que es la británica, dicen triage 1, inmediato, triage 2, 10 minutos, triage 3, 30 minutos, que no es la realidad de nosotros. Entonces, es lo que nos tenemos que plantear y mirar. Y entonces acá evalúan la sensibilidad y especificidad de los diferentes escalas como la canadiense, el triángulo de aproximación pediátrica, los sistemas de alarma temprano y miren, la especificidad está por encima del 80 en las de arriba, con unas sensibilidades también de 80, o sea, son buenas, pero hay que preguntarse para qué nivel. Y miren que es lo más importante, el que tiene OR más alto, ¿cuál es? El triángulo de aproximación pediátrica. Y después, en los sistemas de alarma que los vamos a mencionar ahorita, y es bueno, pero no tan bueno, una escala de triage. Entonces, el triángulo sigue siendo una herramienta que nos da un buen manejo o una sensibilidad muy buena para definir quién es el paciente que se tiene que ver primero. Entonces, ¿por qué el triage en pediatría se beneficia de herramientas de evaluación complementarias? Y ahí hay un problema en pediatría, la variación en los umbrales específicos por edad para la fisiología normal y anormal.
Entonces, ¿hasta cuánta frecuencia cardíaca para nosotros puede ser normal en un lactante? ¿220? ¿Está llorando o no está llorando? ¿Está con fiebre o está sin fiebre? Y eso es una de las cosas que a veces no nos preguntamos, ¿sí? La tensión arterial, ¿cómo se saca en pediatría? ¿Tenemos claro nosotros cuál es el percentil 5 de la tensión arterial sistólica para definir choque? ¿Sí? Entonces, ahí hay un problema, porque es que cada niño tiene por edad, es diferente, ¿sí? Yo puedo tener un niño de 1 mes, pero si fue pretérmino, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, es algo que nos dificulta parte del trabajo. La incapacidad o dificultad para el paciente de explicar cómo se siente, los mecanismos compensatorios fisiológicos de los niños y una menor cantidad de personal entrenado disponible, además de la necesidad de prestar más atención en el deterioro respiratorio, que es lo que todos planteamos. Entonces traigo esta gráfica acá para entrar en materia aparte de que pues es sensibilizarnos de lo que es el triángulo y de lo que es el triage, con herramientas que son muy sencillas. Entonces, para que un paciente pediátrico tenga hipotensión arterial, tiene que haber perdido más o menos el 30% de la volemia. La hipotensión es un signo tardío en pediatría. Cuando yo tengo el paciente hipotenso, ya la cosa está muy grave, porque ¿cuál es la mortalidad de un paciente en choque? Hasta en los países industrializados llega a ser más del 30%. ¿Sí? Entonces tenemos que evitar que el paciente nos llegue a choque. Entonces hay herramientas que ya están validadas como el índice de choque, que es frecuencia cardíaca sobre tensión arterial sistólica. ¿Sí? Entonces se dice que en adultos un predictor de mortalidad es que tenga un índice de choque, en algunos textos habla más de 0,9 o en otros habla más de 1, pero generalmente el valor normal en un niño mayor de 10 años ya está por encima de 0,5 a 0,7. Y cada uno tiene un índice de choque diferente. Por lo menos mi índice de choque, mi frecuencia cardíaca basal es 65 y mi tensión arterial sistólica es más o menos 120. O sea, yo tengo un índice de choque alrededor de 0,5. ¿Sí? Entonces, pero yo puedo llegar al hospital por un cuadro de fiebre, dificultad respiratoria, una neumonía, y me dicen, no, tiene 160 de tensión, 100 de cardíaca, no está choqueado. Ey, me dio un índice de choque de 1, cuando mi normal es 0,5. ¿Estoy con fiebre? Ah, bueno, bajémosle la fiebre. Pero si sigo con 100 de cardíaca y con 100 de sistólica después de quitarme la fiebre, algo no está bien. Y es lo que tenemos que ver. Es que nosotros esperamos hasta que, ay, doctor, el niño está con 80-40. Pero mira, es que tiene 200 de cardíaca. ¿Desde qué horas? Ay, desde las 10 de la mañana y son las 3 de la tarde. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Entonces para nosotros el índice de choque tiene mucha validez y está validado principalmente en 2 situaciones en pediatría. Sepsis y trauma. Y lo vamos a ver en la charla de trauma. Entonces los valores normales ajustados a la edad es que de 1 a 6 años se considera normal por debajo de 1, alrededor de 1,2, de 7 a 12 años de 1 y mayor de 11 años de 0,9. Y esta herramienta en trauma, que es una charla que vamos a dar más tarde, pero es el índice de choque reverso por Glasgow en trauma. Entonces acá nos da unos valores, ¿sí? ¿Pero para qué? Para definir lo que se considera trauma mayor, y acá la traje en esta primera, es para sensibilizarnos. Porque, ¿qué nos pasa acá? Niños en bicicleta sin casco. Motos a la lata sin casco. Carreteras con camionetas y las personas por la carretera al lado, en bicicleta o en moto, sin casco. Gente montada en moto, tomada, que es más frecuente que en Bogotá, que también lo vemos allá, pero pasa. Entonces, el problema del paciente con trauma es cuando no lo diagnosticamos o no prevemos esto que puede pasar. Entonces, si yo tengo este índice alterado, que es por el Glasgow, puede necesitar una de estas 6 intervenciones. Y por ende, si necesita una de estas 6 intervenciones, pues el paciente tiene más riesgo de morir. O sea, que necesite transfusión en las primeras 4 horas, que toque operarlo en los primeros 90 minutos, que necesite radiología intervencionista, que necesite UCI, ventilación mecánica o mortalidad. ¿Sí? Entonces, miren que hay cosas y que en el mundo lo que se está tratando de prever es que el paciente no se nos complique. Y hay herramientas que hay que conocer. Bueno, y ya entrando entonces en lo que son los signos de alarma temprano pediátrico, se plantean desde adultos y si alguno trabaja en adultos está el NEWS, se utilizó mucho ahorita en COVID para definir cuál es el paciente que tenía más riesgo y qué era lo que tocaba hacer con ellos. Entonces, se viene desde los años 90 para tratar de evaluar los signos de alarma por la creciente disponibilidad de parámetros de evaluación que pueden ser abrumadores y la necesidad de escalas objetivas y prácticas para tomar conductas tempranas. Entonces, es una de las cosas que yo siempre le digo a los residentes y a los estudiantes.
Doctor, es que llegó el niño en crisis asmática. ¿Qué escala utilizó para clasificar la severidad y qué puntaje tiene? Ah, no, a mí me parece que es moderada. No, o sea, a mí dígame qué escala utilizó para que a usted le parece moderada y a mí me parece que es severa. Entonces, ¿cómo nos definimos? Porque el manejo no es igual de una crisis asmática moderada al de una severa. Entonces, tenemos que ser objetivos. Y hay escalas para casi la mayoría de patologías. ¿Sí? Y entonces se plantea desde el 2005 Monaghan y Parchuran, que son los que siguen escribiendo sobre el tema, los signos de alarma temprano. Y los signos de alarma temprano son casi que el triángulo de aproximación pediátrica, pero con valores claros. Entonces se evalúa comportamiento, compromiso cardiovascular y compromiso respiratorio, ¿sí? Acá. Entonces, de 0 a 3 puntos. Si el niño en comportamiento, si está jugando, si está durmiendo, está irritable, está letárgico, cardiovascular, cómo está el llenado capilar, ¿sí? Cómo está la frecuencia cardíaca, ¿sí? Miren que no hablamos de tensión arterial, porque no en todos los hospitales hay los tensiómetros para los niños de diferentes edades. ¿Sí? Entonces nos tenemos que basar en lo que sí podemos utilizar en cualquier sitio. Y a nivel respiratorio, la frecuencia respiratoria y qué características del suministro de oxígeno recibe el paciente. Bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Para planificar, hacer, estudiar y actuar. Entonces se plantean que el puntaje va de 0 a 13, ¿y por qué de 0 a 13? Si dijeron, pero oiga, es de 0 a 3 y son 3, daría 9. Pero le dan valor a dos cosas. El paciente que tiene antecedente quirúrgico abdominal y llega por vómito, porque puede ser una obstrucción intestinal. O el paciente que uno desde el TRIAS cree que va a necesitar, un ejemplo, micronebulizaciones. Ah, mamá, ¿de qué sufre el niño? Asma. ¿Y por qué lo trae? Por tos y dificultad respiratoria. Y usted lo ve y no puede ni respirar. Usted como que necesita oxígeno y nebulizaciones. A ese paciente le das 2 puntos más, por eso suma 13. ¿Sí? Entonces, ¿para qué posibles acciones nos da? Informar a la enfermera a cargo. Oiga, este niño está con tanto de PWS, por favor, más cuidado. Aumentar la frecuencia de observaciones. Entonces, en el piso normalmente uno evoluciona en la mañana y el paciente se vuelve a ver hasta el otro día, si no es porque le dicen, no, doctor, es que yo lo veo malito. Pero si yo tengo un niño con tal puntaje, tendría que quedar pues lo que es el libro de recomendados, ¿cierto? Pero debería ser claro en las historias. Pedir revisión médica y llamaba al equipo médico de respuesta rápida, ¿sí? Entonces a veces, oiga, con tanto puntaje este paciente tiene que avisársele a la UCI, ¿sí? Y idealmente lo debería ver otra persona, no el que, ay, es que yo ya conozco a Carlitos hace un mes y él es así. No, hay que verlo desde el punto de vista objetivo, ¿sí? Y eso nos ha pasado a todos, tranquilos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve su implementación? Con la edición de parámetros objetivos busca detectar de forma más rápida el deterioro de la condición clínica. ¿Qué mejora? ¿Sí? En un momento dado, una atención más rápida para el paciente. Entonces, mire, y este es un artículo de una revista de un país como nosotros, que es Argentina, en el 2020 evaluaron el PWS, ¿sí? Y la utilidad de una escala de alerta temprana como predictor de deterioro clínico en niños internados. Y basado que si tengo más de 3 puntos, ¿sí? El paciente tiene una sensibilidad casi que del 90%. Y entonces ahí es donde vamos a hablar de los puntajes. Oiga, depende de dónde esté usted. Si usted está en un hospital sin UCI, más de 3 puntos debería remitirlo a un hospital que sí tenga UCI. Si está en un hospital con UCI, más de 5 puntos tiene que avisarle a la UCI. ¿Sí? Entonces, generalmente, y es una de las cuales que me hablan los recientes, bueno, este niño está malo, ¿qué puntaje tiene el PWS? 5, listo, mande, bájelo. ¿Sí? No me voy, ay, ¿qué tal? Es que no me parece tal cosa. Ya hay una escala objetiva, le dio 5 puntos, voy y la reviso y sí son 5, listo, bájelo. No tenemos que entorpecer, ¿sí? O ponerle trabas al ingreso de un paciente crítico porque eso es un riesgo para el paciente. Bueno, entonces, mientras más puntaje tenga, disminuye la sensibilidad, pero mejora la especificidad y esas son cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces se sigue trabajando en herramientas que sean más sencillas y en el 2019 en Lancet sale este artículo que se llama PWS exclusivo para urgencias, ¿sí? ¿Y qué evalúa? La edad del niño, como una mirada rápida principalmente para la conciencia y el trabajo respiratorio, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y el llenado capilar. ¿Sí? Si necesitan la diapositiva va a quedar grabado, si necesitan la presentación o cualquier artículo me escriben y se los mandamos. Pero lo que plantea es que de gran urgencia generalmente es 1,7%, moderada urgencia el 24% y el 73% de los pacientes es baja urgencia,
qué es lo que nos pasa realmente en los servicios, ¿cierto? Y evalúa pues lo que ya mencionamos, los ítems que ya miramos, ¿sí? Y entonces comparan el PWS contra este PWS de urgencias y miren que tiene un área bajo la curva de 0,84 comparado con el PWS, que es de 0,79. Entonces uno dice, es como bueno, ¿sí? Hay que conocerlo y son cosas básicas, frecuencia cardíaca, llenado capilar. Y miren que hablo y hablo y hablo del llenado capilar, llenado capilar, llenado capilar, que es el lactato de los pobres, ¿sí? Si no tienen un lactato, hagan un buen llenado capilar y verán cómo les va a ir de bien, ¿sí? Para los que hayan leído el estudio Andrómeda de choque en el que está involucrado el grupo caleño de la Valle del Liri, que tiene replicación mundial. Este es otra escala de evaluación pediátrica, que es el MPWS, que a mí me gusta mucho, pero pues es un poquito más complejo porque tiene rangos de edad, ¿sí? De la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, presión sistólica, temperatura, estado mental y necesidad de líquidos. Entonces este sí tiene uno que tener el soplete porque de memoria aprendérselo pues imposible. Pero miren que hay diferentes herramientas para conocer. Y en este, si tengo más de 7 puntos, qué pena, el paciente tiene que estar en UCI. Entonces, PWS, más de 3 puntos en sitio bajo recursos, remítalo a un hospital donde haya UCI. En un hospital donde tenga UCI, más de 5 puntos, llame a la UCI y dígale, tengo un paciente para ustedes, ¿me lo reciben? ¿Sí? Si en este, si tengo más de 7, necesita UCI. ¿Y qué otras herramientas hay que mirar para evaluación de disfunción orgánica múltiple? Entonces, acá quiero mencionar principalmente 2 cosas principalmente. Es que yo siempre digo a los residentes, venga, cuando uno sabe cuál es el riesgo de que un paciente se me muera por la patología que tiene, uno busca las cosas que tiene que buscar para disminuir el riesgo. Entonces yo siempre digo, oiga, de 100 neumonías en el mundo, no en el Hospital de la Misericordia, no en el Hospital de Yopal, pero involucra Malawi, Sudán del Sur, Mongolia, todos los países del mundo. ¿Cuántas neumonías se mueren en el mundo? Más o menos 5. Ah, bueno, no son tantas. 5 son 5. En el mundo, ¿cuántos niños se mueren por sepsis de origen pulmonar? Ah, doctor, en el mundo global como el 15%, pero en países industrializados el 7 al 9. No son muchas. No, ya 1 de 10 se muere entonces. ¿Sí? Pero ¿qué es sepsis? Y sepsis es un foco más 2 puntos del SOFA. ¿Y cuáles son los ítems del SOFA? Ahorita los vamos a ver. ¿Sí? En el mundo, ¿cuántos se mueren por choque séptico de origen pulmonar? 30-35%. Ah, sí. O sea, ¿qué es? ¿Qué es choque séptico? Que esté inestable hemodinámicamente. Y en el mundo, ¿cuántos se mueren por disfunción orgánica múltiple? 45-50%. Ah, muchos. Sí, 1 de 2, sí, pero busque la disfunción orgánica múltiple. Entonces, si uno no pide los laboratorios completos, pues no va a encontrar la disfunción orgánica múltiple. Entonces, ahorita los vamos a mencionar. Entonces, esta es una herramienta que se llama el PELOT, ¿sí? Que es para evaluar la disfunción orgánica múltiple en cualquier paciente crítico pediátrico, ¿sí? Entonces, acá está el PELOT 2, que es el último, que evalúa a nivel neurológico el Glasgow y la reacción pupilar, a nivel cardiovascular el lactato y la presión arterial media, a nivel renal la creatinina, a nivel respiratorio la PAFI, la PCO2 y la necesidad de ventilación invasiva, y a nivel hematológico los leucocitos y las plaquetas. Con la mano en el corazón, ¿a cuántos niños que yo creo que tiene sepsis le tomo gases, le tomo creatinina, le tomo el lactato? ¿Sí? Y principalmente, no a todos. Entonces tenemos que utilizar las herramientas. Entonces, ahorita, y cuando miremos los del SOFA, los que escriben del SOFA plantean que para países no desarrollados, en vez de utilizar la PAFI, utilice la SAFI, saturación de oxígeno sobre FIO2, porque no en todos lados hay como tomar unos gases arteriales, por lo mismo, bajos recursos, altos recursos. Y en este puntaje, ¿sí? Lo que se plantea es que si tienes más de 8 puntos, la mortalidad se aumenta significativamente. Y acá está el SOFA. Entonces uno dice, el SOFA lo utilizan en adultos, ese niño no tiene validez. Junio 2022, validación en pediatría con 4 millones de pacientes. 4 millones. ¿Sí? Y lo evaluaron y le tiene suficiente evidencia. Entonces, ¿qué mira?
Entonces, mira, a nivel neurológico Glasgow, a nivel respiratorio PAFI, a nivel hematológico tensión arterial media o necesidad de vasoactivos, a nivel hepático las bilirrubinas, a nivel renal la creatinina, basado por edad, y a nivel hematológico plaquetas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? ¿Sí? Área bajo la curva, 0,94. Área bajo la curva de pelos 2, 0,94. O sea, excelente. ¿Sí? Y mortalidad. Si tengo SOFA de entre 0 y 4, la mortalidad es de menos del 2%. Pero si tengo entre 5 y 8, del 3 al 5, de 9 a 12, 8 a 12, de 13 a 16, 25 a 38, 17 a 20, 39 a 59 y 20 a 24 hasta el 94%. Y vuelvo y lo repito. ¿A cuántos pacientes le tomamos los laboratorios para el SOFA? ¿A cuántos pacientes sépticos le pedimos unas bilirrubinas? ¿Sí? Y miren, y está validado. Artículo de JAMA del 2022. 4 millones de pacientes. Entonces, tenemos diferentes herramientas para definir eso. Y en hospitales de bajos recursos, porque de pronto en el hospital, no sé, y con todo el respeto de, no sé, Maní, no hay gases, no hay bilirrubinas, ¿qué hacemos? Liver per Quick SOFA, o sea, herramientas más sencillas. ¿Qué evalúa? Llenado capilar, el APTI, que es casi que un Glasgow sencillo, respuesta alerta, respuesta verbal, respuesta al dolor, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Si tienes más de 2 puntos, tienes sepsis. ¿Sí? Pero lo mismo, tenemos que mirar el llenado capilar en los niños. Y en el transcurso de la mañana hablaremos de cómo se mira el llenado capilar. Bueno, y acá, para no olvidar también que acá en todos lados se atienden neonatos. SOFA neonatal. ¿A cuántos neonatos se les saca el SOFA neonatal? ¿Sabían que existía? ¿Sí? Entonces, miren, evalúa criterios, de 0 a, da más puntos, de 0 a 8, ¿sí? Criterios, intubado, no intubado, FIO2, cardiovascular, no inotrópicos, no esteroides sistémicos, hematológico, las plaquetas. Todos vamos hacia el mismo lado, tratar de disminuir la mortalidad, porque desafortunadamente, a pesar de todo lo que sabemos y todos los artículos, no logramos disminuir significativamente la mortalidad del paciente crítico. Pero todos tenemos que hablar idealmente el mismo idioma, y es hacia donde quiero que nos sensibilicemos. Esto mañana se les puede olvidar, no importa, pero sepan, hay un SOFA, vamos a buscar el artículo. Hay un PELOS 2, vamos a buscar el artículo, porque no quiero que de acá salgan, me sé de memoria el PELOS 2. Yo tampoco me lo sé de memoria, pero sé dónde buscarlo. Bueno, y acá el que les decía, el Liverpool Quick SOFA, llenado capilar, el APTI, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Y la forma de llenado capilar. Este artículo es un artículo de llenado capilar escrito por un colombiano, el doctor Jaime Fernández de la Fundación Cardioinfantil, la persona que más estudia probablemente en Latinoamérica el paciente crítico pediátrico y principalmente herramientas para definir problemas de microcirculación. Entonces acá, ¿dónde se mira? Se mira con una lámina de laboratorio de portaobjetos en el dedo de la mano, se presiona hasta por 10 segundos y ahí sí se contabiliza el tiempo. ¿Y cuánto es el valor normal? En el neonato, eso sí hay que mirar unos factores ambientales, ¿no? La temperatura del medio ambiente, la temperatura de la piel del niño, la calidad de la técnica, con qué hice presión y la luz del ambiente. En el neonato se considera normal hasta 5 segundos, en el lactante hasta 2 segundos, en el adolescente hasta 3.5 segundos y en el adulto mayor hasta 4.5 segundos. Pero haciéndolo bien. No es el niño recién sacado del baño a las 5 de la mañana en Bogotá, ¿sí? En estos días de lluvia y frío que estamos con sensaciones térmicas cercanas a 0 grados y el niño titiritando ahí y uno va a tomar el llenado capilar de esa forma, ¿no? Vengo en media hora y le tomo el llenado capilar cuando esté calientico, mamá, por favor. Y acá están los valores de todas estas herramientas del área bajo la curva, todas por encima, generalmente las que están en rojo, por encima de valores muy aceptables como el 80%. Y acá, para mostrar los criterios de la mortalidad en diferentes sitios de las diferentes herramientas que hemos mencionado hasta acá. Entonces, como conclusiones para terminar esta parte, entonces las herramientas de evaluación inicial definitivamente impactan positivamente en la detección del deterioro clínico en pediatría. El triángulo de aproximación pediátrica sigue siendo imprescindible.
las herramientas de evaluación pediátrica de deterioro clínico en UCI y hospitalización con mejores resultados hasta el momento son el PELOS-2 y el PESOFA, pero necesitan más estudios de validación. Creería yo que el SOFA no, porque ya salió el artículo de los 4 millones. El MPWS es una herramienta con buen rendimiento, probablemente un poco difícil de hacerla, y el Liverpool Quick SOFA es prometedor, al igual que los MPWS que requieren mejoría de la validación. Entonces, tenemos herramientas, por favor. Hagamos las cosas más objetivas en los servicios de urgencias y hospitalización para definir quién es el paciente crítico. A mí si me llaman en el Hospital de la Misericordia y me dicen que tiene en el piso un niño con un Venturi al 50%, yo me quedo callado y le digo sí, un niño con un Venturi al 50% tiene que estar en una unidad de cuidado intermedio o idealmente en una UCI. O sea, si solo me dice eso, ¿y cuánto satura con eso? 92. Listo, bájelo. No tengo por qué criticar porque es que ya tiene un trastorno de oxigenación moderado severo. ¿Sí? Y en el piso creo que no tienen ventiladores ni tienen cánonas nasales de alto flujo. O sea, no hay que tratar de retrasar las intervenciones en el niño, es lo que planteo yo y les digo que por favor miremos. Y por último, y no lo voy a mencionar porque me demoraría media hora, es que en el SOFA evaluamos un puntico de la disfunción de cada uno de los órganos, que evalúa el SOFA 6 y el PELOS 2.5. Pero en el año 2022, en enero, salieron los nuevos criterios de disfunción orgánica múltiple en pediatría. Y para no ir más lejos, ya no son 6 órganos, son 10. ¿Sí? Entonces, neurológico, que es este, respiratorio, cardiovascular, que mire que evalúa troponina, llenado capilar, lactato, saturación venosa central, fracción de eyección en el ecocardiograma, o sea, eso ya es para países de altos recursos. Disfunción renal, disfunción gastrointestinal, hepática, hematológica, coagulación, endocrino, inmunológica. Entonces, ¿a cuántos pacientes críticos le pedimos las cosas completas? Entonces, el doctor Bustos y los que conozcan al doctor Perdomo en el Hospital de la Misericordia se pone bravo cuando llega a la UCI uno y le pidió las inmunoglobulinas y no, ¿las qué? Inmunoglobulinas y uno, ¿para qué? Entonces dice, deje así, entrégueme el paciente. Las inmunoglobulinas es parte de la inmunidad humoral, ¿sí? Entonces es importante y es que ahí, para que no digan que es que en la difusión habla de los linfocitos T, CD4, CD8, pero eso en diferentes instituciones. Bueno, entonces hasta ahí esta primera charla. Espero que les haya servido y no quiero que se sepan todo de memoria, pero sí lo sensibilicemos para que hagamos las cosas mejor en cualquier área para, desde el punto de vista objetivo, definir cuál es el paciente crítico en el servicio de urgencias o de hospitalización. Muchas gracias.